Y había un modelo de competencia de Blomeke que sugiere que las acciones del docente son una función de dos cosas. Primero, conocimientos y creencias, estos 6 que han dicho, y después el segundo nivel eran habilidades situacionales. Esto es similar a una idea llamada pedagógica práctica. A través de la pedagógica práctica, conocimientos y creencias informan las acciones de profesores en la clase, su comportamiento en la clase. Y esto es una manera a entender cómo influir la enseñanza de los docentes. Conocimientos y creencias, pero también la idea de pedagógica práctica, que son habilidades situadas, situacionales, estos tipos de habilidades. Y en esta figura he combinado los dos, que hay 6 tipos de conocimientos y creencias, ¿ya? Pero estos combinan con la pedagógica práctica a informar su comportamiento en la clase. Es vertical ahora, antes era horizontal. ¿Ya? Esto es una combinación de estos dos y hay oportunidades y una estructura normal en la formación de docente que tenemos que dar oportunidades a aprender algunas cosas. Pero, y estos son algunos, pero la parte más importante para nosotros es hay una estructura muy común en la universidad para realizar estas cosas que tenemos cursos matemáticos en un departamento de matemáticas. Tenemos cursos de didácticas, de educación matemáticas, que están en un departamento de matemáticas o educación o algo como así. Y tenemos cursos de educación, de pedagógica, es en un departamento de educación. Y tenemos experiencias de práctica, que están en colegios. Esta es una división en la universidad, una estructura muy común y es muy alineada a las cosas que las cosas que queremos preparar en la formación de profesores. Y normalmente tenemos un enfoque de divide y vencerás, divide y conquista. Algo como así que los cursos de matemáticas hacen parte y los cursos de didácticas hacen otra parte de la formación y experiencias prácticas hacen otra parte de la formación. Esta es la idea. Es común que esta es la idea. Pero vamos a discutir estos cursos solamente y la idea no es que solamente sirven estos cursos solo para el parte de matemáticas. Estos cursos pueden servir más, un enfoque más integrado, cómo se usan estos cursos para hacer otras cosas en la formación de profesores. Esta es la idea, un enfoque un poco más integrado que dividido. Este es de un proyecto y este es donde vamos a gastar la mayoría del tiempo. Que este era un proyecto colaborativo que se llama Ultra, y la descripción era actualización del aprendizaje para profesores en análisis real. Y en Ultra rediseñó un curso de análisis real con profesores de matemáticas de secundario. Este era el equipo y el enfoque, tuvimos un enfoque modular, que hacemos conexiones con la enseñanza en algunos momentos del curso. No en todo el curso, había un curso de análisis, ¿ya? Pero en algunos momentos
Hicimos conexiones con la enseñanza en módulos. Como si hay otros que también han dedicado a diseñar módulos, pero la idea es que tuvimos módulos para hacer conexiones con la enseñanza en algunos momentos, pero no todos, momentos del curso. Y el enfoque instructivo para otro, creo yo, impulse de 3 formas la preparación de los maestros a través de cursos de matemáticas avanzados. Creo yo. 3 formas. Uno, conectando con la enseñanza. Otro, conexiones matemáticas invertidas. Y tercera, prácticas matemáticas pedagógicas. Y voy a explicar estos 3. Estos son las 3 formas. Estos son estos 3 formas. Esto era Klein. ¿Sí? Klein. Conexiones en el plano matemático. La primera es que hay otro plano compuesto de conceptos pedagógicos, cómo enseñar, cómo se aprenden estudiantes en las matemáticas. Tenemos la enseñanza de matemáticos escolares, y la idea es, esto es muy diferente, muy distinta que las matemáticas escolares en el plano matemáticos. Y la primera forma es conectar a la enseñanza de matemáticos escolares. La segunda es que la idea de Klein era desde una perspectiva de matemáticas avanzadas, cómo entender los matemáticos escolares. Cambia un poco esa dirección desde la perspectiva de matemáticos escolares, cómo conocer las matemáticas avanzadas, y este incluye una idea como las prácticas de matemáticas, que está dibujado abajo del plano, porque las prácticas de matemáticas son definir, demostrar cosas como así, son totalmente debajo de cada concepto matemático. Es la base en que nosotros construimos conceptos matemáticos. Y la tercera es que podemos conectar prácticas matemáticas a prácticas pedagógicas. Y esto es más o menos las 3 formas en que impulse otra en la formación de profesores, y vamos a discutir cada uno. ¿No? Primero, conectando con la enseñanza. Hay un desafío único en cursos de matemáticas avanzados, que las ideas matemáticas no se discuten explícitamente con los estudiantes de secundario, pero al mismo tiempo, estos cursos tienen que desarrollar conocimiento matemático para la enseñanza, pero no discuten explícitamente estas ideas matemáticas con sus estudiantes en el colegio. Este es un desafío único con estos cursos en la formación de profesores. Y un teoría mío que se llama conocimiento matemáticas locales para la enseñanza, menos se puede entender local como las matemáticas escolares y no local como las matemáticas avanzadas. Se adaptó el módulo cognitivo de Silverman y Thompson y tuvieron 2 pasos, que en esta situación las matemáticas avanzadas deben servir como un entendimiento matemático poderoso. Es decir, significa que este entendimiento de las matemáticas avanzadas remodula, cambia un poco el conocimiento de las matemáticas escolares, las matemáticas secundarias. Esto es el primer paso, que tiene que cambiar, remodular cómo conocer estas ideas que van a enseñar. Pero es suficiente a otro paso, que
estos entendimientos deben haber implicaciones para la enseñanza, un entendimiento pedagógico poderoso, que tiene que cambiar cómo enseñar también. No solamente cambiar cómo entender las matemáticas, pero tiene implicaciones para la enseñanza también. De esta manera, conectando con la enseñanza, el entendimiento matemático poderoso es la conexión entre estos dos espacios, en quizás las dos direcciones, y el entendimiento pedagógico poderoso es que cambia un poco la enseñanza de las matemáticas escolares. Entonces, cómo visualizar estas dos cosas. Y nosotros estamos discutiendo cursos de matemáticas avanzados y cómo enseñar estos cursos en una manera en que estos dos pasos pasaron, ¿no? El modelo tradicional en cursos de matemáticas avanzados, más o menos es esto, que enseñamos matemáticas avanzados. Y si algo, haz conexiones con los matemáticos escolares, posiblemente. Sí, si hacemos algo, es que haz conexiones con los matemáticos escolares, pero el énfasis en el curso es menos y más en las matemáticas avanzadas. Pero hay una esperanza en este modelo. Hay una esperanza que se llama el efecto de cascada. Y esta esperanza es implícito, y es que el resultado del aprendizaje de las matemáticas avanzadas será una respuesta distinta en situaciones pedagógicas futuras. Pero no discuten nada. Ninguna situación es una esperanza solo. Y de verdad es una esperanza que la literatura dice que no se realiza. Es una esperanza solo. No, de verdad no se realiza esta. Y esto es parte, bueno, es parte del problema de estos cursos en la formación de profesores, que tenemos una esperanza que no se realiza. Y esto está fallando los profesores. Está fallando a ellos. Un modelo alternativo desde otra, en subir desde y bajar a la práctica de la enseñanza, donde comienza con situaciones de enseñanza, donde ciertas ideas pedagógicas se pueden aprender a través de las matemáticas avanzadas. Esto está bien en algunos módulos que se usan este modelo alternativo. Es un poco como trabajar al revés, o algo que empezamos con los entendimientos pedagógicos poderosos y buscamos un poco para los entendimientos de las matemáticas en que puede realizar estas cosas pedagógicas. Cómo informar la enseñanza de las matemáticas escolares. Y un ejemplo, voy a dar un ejemplo, un módulo desde este trabajo de otra. Y en un curso de análisis, porque otra eran en un curso de análisis, hay demostraciones de los teoremas de álgebra de límites para sucesiones, ¿cierto? Hay demostraciones de estos teoremas. Veremos como el límite de la suma es la suma de límites. Y el límite del producto es el producto de límites. Son propiedades de límites para sucesiones. Y siempre tiene que demostrar, probar estos teoremas en un curso de análisis. En nuestro módulo empezamos con una situación pedagógica que es así, que había un estudiante, Juan, que resuelva una ecuación para encontrar un lado de un triángulo con trigonometría.
Y en el medio del proceso, Juan usa la calculadora y puesta aproximaciones de los números, el redondeado, los números, ¿sí? Y usan los números redondeados para hacer la multiplicación, la suma, cosas como así. El profesor le dice, recuerda, Juan, no redondees en medio de un problema, espera al final. Juan protesta un poco porque, bueno, mi respuesta es básicamente la misma de Verónica, solamente 2 centésimos de diferencia, y ella redondeó al final. Yo terminé primero y entendí mejor mi procedimiento. El profesor tiene razón, cierto, el profesor tiene razón, pero ¿cómo responderías a Juan? ¿Cómo convencer a Juan que de verdad, redondeando en el medio de un problema, a veces no funciona tan bien? ¿Cómo responderías a Juan? Una respuesta conjeturada de nosotros es, di al estudiante otra vez, espera al fin para redondear, ya está. Esto es una manera de responder, solamente di otra vez. Pero esta es contra algo pedagógica, que una regla como así, que no redondea hasta el fin, no tiene una justificación. No tiene una justificación. Y una idea pedagógica es que reglas deben tener justificaciones, que pueden explicar un poco por qué. Ya. ¿Cómo responderías a Juan? Es la idea. Y nosotros, en el curso de análisis, demostramos teoremas de límites. Y ya esto es un teorema y la demostración, no tienes que leer todo, esto no es el punto. Pero en esta parte es algo importante. Se dice algo importante sobre aproximaciones. Aproximaciones tienen errores. Y nosotros podemos entender cuando nosotros suma 2 aproximaciones que tienen errores, hay un error en la suma, ¿no? Hay un error. Y esta inequalidad nos informa un poco sobre acumular estos errores. Y se dice más o menos que el error en la suma no es peor que la suma de los 2 errores originales. Esto es más o menos que se dice esta inequalidad. ¿Ok? El producto, otra demostración, otra prueba. También tenemos una inequalidad que nos informa un poco sobre cómo acumulan los errores. Y si tenemos 2 números, 2 aproximaciones que tienen la misma, los 2 aproximaciones tienen la misma error, más o menos nosotros podemos decir que el error en el producto no es peor que el error original escalado por la suma de los 2 números, de los valores de los 2 números. Y este es un poco diferente de la suma. La multiplicación de 2 aproximaciones, el error es escalas en una manera que depende en los valores de los 2 números. Antes solamente suman los 2 errores. Ahora, escalado por los valores de los números. Y esto es algo diferente que nosotros podemos entender un poco más y aplicar a esta situación para ejemplificar a Juan. ¿Cómo elaborar un ejemplo, modificar este problema para ejemplificar que si redondeas en el medio del proceso, a veces acumula mucho el error.
Era el problema inicial y en este podemos entender que cuando Juan multiplica las dos aproximaciones, el error inicial, los dos, era un centésima, y crece por 6 veces, más o menos, hasta 6 veces. Se puede crecer hasta 6 veces, 6 centésimas. Juan tiene razón, no va a crecer tanto, ¿no? En este problema, el error no va a crecer tanto, pero ¿cómo ejemplificar? ¿Cómo aplica las ideas de las demostraciones de los teoremas? En esta situación podemos cambiar los números un poco y en esta manera, cuando es el mismo proceso de Juan, redondeas a centésimas y multiplican los dos números, el error crece 800 más, hasta 800 más veces. Y esta es una manera para ejemplificar situaciones donde error se pueden acumular mucho en el proceso. Y la respuesta del profesor en el problema modificado genera una en el que el error, al usar el enfoque de redondeo de los estudiantes Juan, sería muy grande. Y en esta situación, sí, de verdad, es grande. Y esto se alinea con el objetivo pedagógico que usamos un problema especial para ejemplificar, para hacer muy claro que hay problemas en este proceso. Es una manera de convencer a Juan, es aplicar estas ideas de los teoremas de los límites. Más o menos las ideas clave provienen de análisis real. Eran demostraciones, las partes de las demostraciones. Este era el entendimiento matemático poderoso. Reformulan un poco cómo entienden la acumulación del error. Y estas ideas fueron aplicadas a la enseñanza. ¿Cómo ejemplificar a Juan este error? Un entendimiento pedagógico poderoso y estas ideas no fueron enseñadas a los estudiantes. Fue el profesor quien las aplicó en el trabajo. Estos son partes de esto que son puntos claves. Y en una investigación, no tengo tanto tiempo para todos los detalles. Si interesa, bueno, dejé las referencias de investigaciones por acá, pero este es uno de un curso a otro, este curso en 2 instituciones y evaluaciones del fin de curso con 26 estudiantes, 25 problemas y uno de estos era una demostración de un teorema de álgebra de límites, más o menos similar a los dos que he mostrado. Y también habían entrevistas de fin de curso con 10 de estos estudiantes, utilizando entrevistas basadas en tareas, que habían 3 escenarios de enseñanza similares, pero no iguales a los discutidos en el curso. Y el primero de estos sobre acumulación de errores en una situación geometría de perímetro y área de un rectángulo. ¿Ya? Y durante las entrevistas se les preguntó cómo responderían como maestros y por qué. ¿Por qué responderían en esa manera? ¿Qué son los resultados? Los hallazgos. 1, reclamación. Que más profesores, bueno, voy a usar la terma PISTS, que significa profesores en formación y en servicio. Y más profesores, más de estos PISTS, pudieran aplicar conocimientos matemáticos en contextos aplicados a la enseñanza.
que en un entorno de análisis descontextualizado, que ya en problemas sobre redondeo, el cálculo de perímetro y área, 10 de los estudiantes pudieran aplicar estas ideas con éxito, demostrando su conocimiento de las ideas, de verdad, de estos teoremas muy bien, de los teoremas de álgebra de límite, en la demostración de análisis, en un contexto descontextualizado, no aplicado a la enseñanza, menos éxito, como 35% de los que lucharon. Y ya, es decir que cuando lo mismo matemáticos, usando lo mismo matemáticos, es en un contexto aplicado a la enseñanza, ellos pudieran más en estas situaciones que en situaciones descontextualizadas. Es decir, conectando a la enseñanza, es efectivo para desarrollar el conocimiento matemático para la enseñanza. Es una manera, es una manera que es efectivo. 2. Conexiones matemáticas invertidas. Tenemos conexiones de matemáticas que yo digo que son típicas. Kleins, son muy típicas. Esta idea, matemáticas elementales desde un punto de vista avanzado. En esta situación, las matemáticas avanzadas son más general, más abstracto, y las ideas de matemáticas escolares es un ejemplo, una instancia, como grupos. Grupos es más abstracta, y en las matemáticas escolares tenemos ejemplos de grupos o algo. Estas son conexiones típicas, o que llamo tener típicas. Conexiones del contenido invertidos es el reverse, o son menos en la dirección invertida, donde la conexión, las matemáticas avanzadas, es una instancia de algo más grande, de una idea más grande que sí estudia en las matemáticas escolares. Es un ejemplo de esto. Y en esta forma puede ser que prácticas de la disciplinaria, procesos, definir, probar, son conexiones invertidas, porque matemáticas avanzadas es una instancia de la práctica de matemática que forma parte también, se usan en las matemáticas escolares. Es un ejemplo, una instancia de esa práctica que es más grande, una cosa más grande. Hay otras conexiones del contenido invertidas que no son prácticas, pero de verdad son otras cosas, pero nosotros no tenemos tiempo para discutir tantos de estos, pero sí existen. Por ejemplo, las reglas integrales se pueden entender como una instancia de transformaciones que preserva el área. Esto es una manera, y la preservación del área, transformaciones que preserven el área, es algo más grande que sí estudian en las matemáticas escalares, de verdad, y las reglas integrales se pueden entender a través de cursos de matemáticas avanzados a la universidad como una instancia, otra instancia de una transformación que preserva el área. Estos son tipos de conexiones que yo llamo invertidas, y uno de estos son prácticas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Otra vez, que ya en conexiones de contenido típico, agregamos un ejemplo concreto de grupos, y este ejemplo es de las matemáticas escolares, y este ejemplo mejora la comprensión de los grupos. Es decir, el enfoque principal es el contenido de matemáticas avanzadas. Esto es el enfoque principal. En conexiones de contenido invertidas, es el reverse. Agregamos un ejemplo concreto de definir
en un curso de matemáticas avanzado como epsilon delta. Y este ejemplo mejora la comprensión de definir, que es algo, es una práctica más grande que también se estudia en las matemáticas escolares. Y de ese, el enfoque principal está en el contenido de matemáticas escolares, el enfoque principal. Este es cómo diferenciar estos dos tipos de conexiones. Y en esa manera puede decirse más fácil a entender que conexiones de contenido invertidas pueden ser conocimientos matemáticas poderosos porque cambian un poco los ejemplos que tienen de la idea de matemáticas escolares. Cambian los ejemplos, cambian lo que entienden desde esa idea que es el contenido de matemáticas escolares. En un módulo tenemos una idea que se llama atención al rango, que voy a explicar poco aquí en 5 minutos en más detalle. Pero esto es una práctica matemática y significa que normalmente hay un dominio para el cual una declaración, una proposición es verdadera. Y otras situaciones donde es falso, no es verdadera. O la medida en que un argumento podría ser válido en un entorno diferente. Esto es la idea de atención al rango, que hay un dominio, que situaciones en que se sirven bien y otros que no se sirven bien, que es esta misma declaración, no es verdadera. Y en análisis real podemos usar las reglas de potencias para derivadas y demostraciones de estos para entender esta práctica más. Vamos a ver cómo lo hacemos en unos minutos, pero podemos usar esta demostración de la regla de potencias para conocer esta práctica que es matemática. En una investigación, nosotros encontramos, bueno, di el curso Ultra con 31 maestros en formación y en servicio, tests, y el trabajo de los estudiantes grabado en audio y video, en parte de las tareas en clase, frecuentemente en grupos, trabajan en grupos. Y también respuestas de tareas fuera de la clase, recopiladas, estos eran de cada individual, y también tarea de reflexión escrita cada semana sobre las implicaciones en la enseñanza también de cada individual. Y en esta investigación, bueno, una reclamación de esta investigación era los profesores aumentaron la atención que prestaban en las ideas de las conexiones matemáticas invertidas y las valoraron para la enseñanza. Estos dos cosas que aumentaron la atención en estos tipos de conexiones y también estos las valoraron para la enseñanza. ¿Ya? Específicamente con atención al rango, inicialmente sobre alrededor de 40% de los estudiantes asistían a esta práctica en un contexto. Pero luego, después, en un tarea de la casa, todos, 100%, lo hicieron esta práctica matemática. Y era un problema del perímetro, donde, bueno, declaración que el perímetro es la suma de los lados, más o menos, y sí sirven bien para polígonos, pero no sirven bien para círculos y otras cosas. Y todos los estudiantes lo hicieron esta práctica. Y en 26 de 27 reflexiones escritas expresaron el sentido que esto era valioso para su enseñanza. Esta idea tiene algo que ellos encontraron buena para la enseñanza. Es decir, que conexiones matemáticas invertidas son efectivas
para desarrollar conocimientos matemáticos para la enseñanza. Estos tipos de conexiones que invertir, la conexión entre estos dos espacios son efectivos en esa manera. Y ya la tercera, que es algo, vamos a construir un poco más la idea de atención al rango en este ejemplo, pero es algo diferente. Prácticas matemáticas pedagógicas, ya estamos discutiendo cursos de matemáticos y la pregunta es, ¿cómo podría discutir pedagógica práctica? ¿Es posible en un curso de matemáticas avanzada? Si es posible, ¿cómo? ¿Cómo podría discutir cosas que son totalmente sobre la pedagogía en cursos de matemáticas avanzados? Y la idea es que es parecido a Schulman. Schulman, bien conocido para PCK, que es una intersección de dominios de conocimiento. Tenemos un dominio de conocimiento de matemáticas, otro conocimiento de pedagógicos y la intersección se llama PCK. Esta era la idea de Schulman. Yo hice lo mismo con dominios de prácticas, más o menos, y la llaman la intersección prácticas, matemáticas, pedagógicas, que ya podemos pensar sobre prácticas matemáticas, que son aquellas actividades en las que los matemáticos participan regularmente cuando hacen matemáticas. También tenemos prácticas pedagógicas para enseñar matemáticas, que son aquellas actividades en las que los profesores de matemáticas participan regularmente. Y con estos dos dominios, nosotros podemos imaginar la intersección, parecido como Schulman, que hay tipos de prácticas que son comunes entre estos dos espacios, tipos de acciones, hábitos, líneas de razonamiento y otro, en los que los matemáticos y los profesores de matemáticos participan regularmente. Posiblemente no son exactamente igual, pero son muy parecidos, son muy parecidos y común a estos dos espacios. Y en otra tuvimos objetivos, bueno, y decimos pedagógicos, pero de verdad eran prácticas matemáticas pedagógicas. Nosotros tenemos 6. Uno, la primera es más o menos atención al rango. Esta era una práctica, un objetivo pedagógico del proyecto Ultra. Es decir, que atención al rango es una práctica matemática. Ya vemos que sí, esto es un práctico matemático, pero nosotros también creemos que esta práctica es bien para enseñar. Es algo bien para profesores a atender al rango. Y esto era uno de los objetivos de Ultra. Y habían 6 en total, cosas como use casos especiales para probar y ilustrar ideas, exponer la lógica, busca múltiples explicaciones y otros. Estos eran objetivos de Ultra. Y en el módulo 9, sobre atención al rango, vamos a ver un poco más de este módulo. Que el contenido de análisis real eran varias demostraciones de reglas derivadas, como la regla de la potencia, que sí en un curso de análisis hay que hacer. ¿Cierto? Una demostración de esta. Y otras reglas del producto, del cociente, de la función inversa, de la cadena. Normalmente en un curso de análisis siempre hay demostraciones de estas reglas derivadas. Y en esta parte del curso de análisis, nosotros usamos estos en un módulo. Y este módulo empieza con una situación pedagógica donde un profesor, se llama señor Ryan, quien enseña todo en el colegio, habían de sus clases en diferentes momentos, cuando él
bueno, dijo algo, como los exponentes son simplemente multiplicaciones repetidas. O para sacar la derivada, baja el exponente al frente y resta uno del exponente. ¿Qué piensan de estas explicaciones? Pedagógicamente, ¿qué piensan? Es algo interesante, pero una de las cosas que pueden pensar es sobre la idea de atención al rango. Estas explicaciones tienen un rango, bien, pero fuera de ese rango no sirven también, fuera de este. Y a través de las demostraciones de derivadas en el parte de análisis real, donde esto es una demostración bien muy común para la regla de la potencia. Nosotros preguntamos a los estudiantes para qué conjuntos de números para la potencia n es válida esta demostración. Y esta demostración no es válida para números reales, es válida para números naturales solamente, pero la regla de potencia sí, es válida para números reales. Pero esta demostración no es. Y a través de nosotros introducimos pruebas de las reglas de producto y cociente, y después de estos, que esta regla de potencia funcione bien para los enteros, poco a poco, que poco a poco demostramos la regla de la potencia y después de otras reglas de derivadas como reglas de cadena y de función inversa, ya realizamos que la potencia, la regla de la potencia sirve bien para racionales, después reales. Este proceso modula un poco la idea de atención al rango, que cada paso un poco más. La demostración, la justificación es válida para conjuntos de números un poco más grandes. Bueno, las ideas, los conocimientos pedagógicos clave provinieron de la práctica matemática, que es atender al rango, a través de demostraciones de análisis y que se hizo explícito a partir de secuencia de demostraciones. La secuencia de demostraciones hizo explícito esta idea, esta práctica, un entendimiento matemático poderoso. Luego se aplicó la práctica matemática de atención al rango para dejar claro cómo se convierte en una práctica pedagógica, un entendimiento pedagógico poderoso, que específicamente que ambas declaraciones de señor Ryan tienen limitaciones, tienen un rango bien y un rango que nos sirven también. Bueno, la pregunta, ¿cómo se puede hablar de pedagógica en un curso avanzado de matemáticas? Una respuesta sería, indiquen cuándo la práctica matemática informe la práctica docente. Esta idea de PMPs. Indiquen cuándo esa práctica matemática también es algo que sirve bien para profesores. Y ya la última investigación, la más compleja, de verdad, habían 31 tests, profesores, y nosotros seguimos a 6 de estos tests a sus aulas en el año siguiente. Ellos enseñaron una variedad de cursos, álgebra, geometría, todo. Intentamos observar cada uno 6 veces, pero ya tuvimos 34 observaciones, no 36, pero ya, más o menos 6 veces a cada uno. Después de cada observación, nosotros tuvimos una entrevista con el profesor, el maestro, recuerdo post-estimulado, donde habían basado en varios momentos de la enseñanza de esa clase. Y nosotros le preguntan qué estaban haciendo en este momento de la enseñanza y por qué. ¿Por qué hace esto? Y para el análisis,
habían 167 momentos de enseñanza, chicos, muy chicos estos momentos, en los que los profesores discutieran algo del curso u otro como un evento influyente en relación con su acción. Hace sentido a veces que ¿por qué hace esto? Ya algo del curso u otro como un evento influyente en relación a esta acción en la clase. Y nosotros identificó la acción de los maestros en este momento con su descripción y la mayoría de los momentos ejemplificaron nuestros PMPs. Hace sentido porque ellos ya discutieron algo del curso que un evento influyente. Ejemplifican nuestros PMPs hace sentido, ¿no? Y de 148 de estos, habían 199 atribuciones a aspectos específicos, algo que podemos saber exactamente cuál momento del curso, algo específico del curso. Habían 199 atribuciones al curso, por ejemplo, una situación de una demostración de un teorema en análisis real, o otro cuando discutimos en un módulo situaciones pedagógicas. Estas bien las atribuciones a aspectos específicos del curso otro. Y bueno, ¿qué pasó? La reclamación es que los futuros docentes en servicio, los PIS, uno, incorporaron las PMPs en su propia enseñanza. De verdad, este pasó. Y otro, segundo, las atribuciones que dieron para incorporar cosas pedagógicas, PMPs, se cruzaron un poco, a veces solo con aspectos matemáticos del curso, no sobre la enseñanza, específicamente con atención al rango. Los profesores participarán en esta práctica en 84 momentos, chicos, momentos de la enseñanza, y en 24 de estos su atribución fue a actividades solo de análisis, no de otras cosas del curso como los módulos, fue solamente actividades puras de análisis real. Es decir, que a través de estas partes del curso, ellos aprenden algo de esta práctica, que es algo matemático, ¿cierto? Pero informen su práctica pedagógica. Cruzan un poco estos dos. Y en esta manera, los PMPs son efectivos como un pedagógico práctica. Más o menos es un puente entre conocimientos de matemáticos y sus acciones. Es un puente a través de los conocimientos, creencias y todo, informan las acciones de los docentes. En resumen, ya la pregunta en clausura: ¿existen formas de impartir cursos avanzados que mejoran la formación de profesores? Sí existen. Estos tres componentes, creo yo, la conexión con las conexiones matemáticas invertidas y PMPs, parecían ser efectivos en términos de mejorar la formación de docentes a través de sus cursos de matemáticas. Estos tres componentes, creo yo, parecían ser efectivos en términos de mejorar su formación. Y con esto, ya gracias a ustedes por escuchar. Habían otras cosas si quieren leer un poco más. Pero ya, si alguien tiene comentarios, preguntas, cosas como así, Horacio. Ya. Bien, muchas Listo. gracias, Nick, por tu presentación. Sí. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas. Para quienes están acompañándonos de manera presencial, recordamos que pueden hacer sus preguntas por escrito en los papeles que tienen disponibles, y para quienes están por chat de manera virtual, o sea, lo pueden hacer por el chat, los que están de manera virtual.
Tenemos algunas preguntas para ti, Nick, Sí. para ir respondiendo. Una pregunta que viene desde las personas que están de manera virtual tiene que ver con la evaluación, ¿ya? Quedaba muy claro que había un foco distinto en los cursos de conocimiento matemático avanzado. Había un modelo de enseñanza distinto. Pero la pregunta que hacen es, ¿cómo se evalúa en estos cursos? ¿Una evaluación distinta en estos cursos? Y si es así, ¿cuáles son los instrumentos para evaluar que están mostrando el impacto de estos nuevos cursos en los estudiantes? Bueno, es una pregunta grande. Ya las tres investigaciones, habían algunas maneras en que nosotros intentamos a evaluar un poco el curso y incluyen cosas muy típicas de un curso de análisis, exámenes, preguntas que son muy típicos de análisis, demostraciones y todos. Y tenemos otros bueno, la última, nosotros seguimos profesoras a sus aulas en colegios secundarios para entender un poco más de estas ideas. Esto es una manera de evaluar en este proyecto, pero sí, nosotros, los exámenes, más o menos, son muy parecidos a exámenes en un curso de análisis, muy parecidos. Habían una o dos preguntas que eran quizás un poco diferente, distinta, pero no tantos. Bien, Yeah. muchas gracias. Hay otra pregunta que viene de aquí de la sala. Sí. Si la han hecho en inglés, yo la voy a hacer en castellano y si hay algún aspecto que la persona quiere recalcar, lo señala también, lo puede hacer. ¿Qué comentario tienes respecto a la importancia de las prácticas de modelado de un profesor, entiendo, versus orientado al contenido? Las conexiones hechas en relación a los momentos de enseñanza. Sí. Prácticas de modelado versus orientado al contenido. Sí, este es algo, bueno, que me interesa un poco. Bueno, el proyecto Ultra intentó crear materiales, cosas que pueden usar como currículo, contenido en un curso. Y nosotros creamos 12 módulos. Y este me interesa mucho, pero en la investigación, la última, la tercera, otra cosa que pasó, habían los profesores, sus atribuciones a veces son de cosas del contenido del curso como análisis real, pero a otras veces habían sobre el módulo, la manera en que el profesor enseña, ¿ya? En esta manera, modular la enseñanza, ¿no? Y esta parte de la investigación, bueno, me di cuenta que nosotros tratemos de crear materiales, no pensar tanto como el profesor y cómo enseñar. Pero los resultados de la investigación nos dijeron que sí, esta parte es importante. Esta parte es una manera, y una manera al menos realmente fuerte para los profesores en estos clases, que en que ellos aprenden algo que influye a ellos cómo enseñar. Sí, la modulación para profesores. Perfecto. Este me interesa mucho. Muy bien. ¿Qué se pasó? Una siguiente pregunta que viene desde el chat es el siguiente. Enfocado al logro de aprendizaje en los cursos de análisis real. ¿Ya? Hay dos escenarios. ¿Cuál es el objetivo de estos cursos de análisis real? Es mostrar
las demostraciones por parte del profesor, mostrarlo a los estudiantes, o pedir a los estudiantes que vean distintas demostraciones, ¿eh? En diversos textos para que las comprendan, ¿eh? Son dos situaciones, ¿eh? ¿Qué es la segunda? La Repite. primera es mostrar Sí, que el profesor muestra demostraciones, sí. ¿eh? O pedir a los estudiantes que vean distintas demostraciones en textos, ¿eh? Mm. Y la pregunta termina, por lo cual, como objetivo final es aplicar teoremas. O sea, si yo hago esas situaciones, Mm. el objetivo sería aplicar teoremas. Es una Mm. discusión asociada al propósito de la demostración, ¿no? Que los estudiantes aprendan a demostrar. Sí, y bueno, en el curso otro, nosotros pensamos más sobre los módulos y durante los módulos siempre las demostraciones, habían partes que hicieron por estudiantes, no solamente por el profesor mostrar algo. Veían a algunos demostraciones, discutan y todo durante los módulos, pero fuera de los módulos el profesor, cierto, mostrar demostraciones y todo. Pero para mí la idea de las prácticas de las matemáticas es que de verdad tiene que hacer estas cosas para conocerlos bien. Si no haces, no puede conocer esta práctica de una manera que es la misma. Por eso sí, que tiene que haber otras maneras de demostrar, no solo uno, de la profesora, creo Perfecto. yo. Ya. Bien. Otra pregunta que viene en el chat, ¿eh? Es, ha señalado que un aspecto clave es el enfoque innovador con las situaciones pedagógicas que se presentan a los estudiantes de pedagogía, ¿eh? Pero la persona quiere saber qué características tienen esas situaciones, ¿eh? Y cómo se diseñaron en el proyecto Ultra, ¿eh? Situaciones ¿Qué, qué, qué, pedagógicas, ¿eh? qué Que se le características? presenta a estudiantes de pedagogía. ¿Cómo fueron esas situaciones pedagógicas a estudiantes de pedagogía? ¿Cómo se diseñaron en el proyecto Ultra? ¿Eh? No sé si entendí tan bien la pregunta, pero bueno, voy Tiene a que ver resolver. con, entiendo yo, que tiene que ver con la última parte de tu presentación, Sí. con la parte de situaciones pedagógicas, Ujú. y quieren saber más cómo desde el proyecto Ultra se diseñaron las Ah, situaciones pedagógicas. ¿Eh? Un a poco más. través de muchas conversaciones, muchas discusiones, normalmente había un proceso donde había un matemático, un profesor de nivel secundario y un profesor de matemáticas educación o algo. Y estos tres discuten un poco sus experiencias y cada uno pregunta a los otros dos cómo se informan estas ideas matemáticas, de verdad cambia un poco la instrucción, de verdad son importantes para enseñar. Y las tres perspectivas han complementado algo y habían muchos que nosotros inicialmente pensamos, sí, podemos usar esta situación pedagógica, pero desde el proceso, cada paso y ya, quitamos esto, no funciona bien. Bueno, y queda como 12, pero el proceso, había muchos que al principio pensamos se sirven bien, pero de verdad era difícil a explicar, a justificar completamente esta situación y se sirve bien estas ideas para informar cómo enseñar. Perfecto. Yeah. Otra pregunta más. ¿Eh? Es una pregunta muy interesante en cuanto a cómo cambia la clase. ¿Eh? ¿Cómo cambia la dinámica de la clase cuando un profesor estudia matemáticas avanzadas y luego hace clases a alumnos del colegio, de enseñanza media, secundaria? ¿Eh? Y si podrías dar un ejemplo de cómo cambia esa dinámica de la clase. Bueno, un ejemplo de la atención al rango o algo, nosotros vimos muchas veces cuando los profesores en sus aulas secundarias
dicen cosas distintas, diferentes, y una era esa idea de atención al rango, más o menos. Había situaciones donde un profesor, por ejemplo, estaban discutiendo el teorema de polinomios y los factores de polinomios si tienen ceros. Y en su explicación, en una parte, ella clarificó, el profesor clarificó que si nosotros pensamos sobre los ceros de un polinomio, sobre puntos en un gráfico, puntos en un gráfico de x, sí, del axis x, del x-axis. ¿Yeah? Estos ceros deben ser números reales, pero la teorema más grande incluye números complejos, polinomios. Los ceros de polinomios pueden ser números complejos. Para ella, cuando explica que sí, podemos entender ceros de polinomio como x-intercepts, interceptos del x, pero cuando nosotros imaginamos estos en esa manera, solamente son los reales, solamente ceros reales, y ella, a veces, los profesores incluyen cosas como así que bueno, significa, bueno, atención al rango en situaciones pedagógicas, y de verdad, ellos piensan mucho en esta cosa cuando explican algo de las matemáticas. Este es un ejemplo. Tengo diapos en otra presentación de esto, pero ya no está. Bien. Yeah. Bueno, agradecemos a todos y a todas las que han participado, a los que han hecho las preguntas. No podemos hacer las preguntas de forma oral aquí, como quizás antiguamente hacíamos por el contexto híbrido, ¿ya? No se puede escuchar de la misma manera a personas que están desde el Zoom. Yeah. Quisiera como recalcar lo que el profesor Nick Wasserman está presentando en esta última diapositiva, que son sus libros asociados, en particular el libro de análisis real, que es el último libro que está publicado, es que es un libro que está pensado para la formación de profesores. Por tanto, todas las personas que de alguna manera están pensando en ello, están aquí presentes o desde el Zoom, le invito a que puedan entrar a ese libro, puedan inspeccionarlo, porque van a encontrar seguramente muchas cosas que van a ser muy útiles para la planificación de los cursos de matemática avanzada y su conexión con la enseñanza. Entonces, con ello, damos un aplauso al profesor Nick Wasserman. Y Yeah. bueno, Gracias. sí. Yeah. Y agradecemos a todos y a todas quienes nos han acompañado hoy día, presencialmente y virtualmente en esta actividad. Y de esta forma damos por finalizado esta conferencia titulada Mejorando la preparación de profesores a través de sus cursos de matemática avanzada. A los presentes en la sala le vamos a invitar a recoger un refrigerio ubicado en la sala contigua para ser consumido en el exterior del edificio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Yeah. Gracias.